Estimados alumnos, bienvenidos al ciclo de nivelación a la licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia. Eje temático: Introducción al estudio de la licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, unidad número 5. Evolución internacional y cambio de paradigmas sobre las personas en situación de discapacidad. Desafíos en el enfoque de los derechos humanos para el siglo XXI. Me presento, soy la licenciada Isa Giannini Natali. Bien, entonces, ¿por qué es importante la CIF? ¿No? Gran pregunta. Y porque nos proporciona un lenguaje unificado y estandarizado, considera toda alteración en términos de estados funcionales, es válida para todas las personas y a su vez es una herramienta estadística. Fíjense, ¿por qué? Porque si yo tengo a todas las personas con discapacidad valoradas con la CIF, voy a tener un número, una cantidad de cuántas personas son, qué tipo de discapacidad tiene, qué necesidades hay, para que yo pueda pensar en plantear estrategias políticas y económicas que den respuestas a esas personas con discapacidad. Es además entonces una herramienta social y educativa. Bien, fíjense, entonces, cómo desde lo que es una convención, donde hay una legislación, luego la bajada a lo concreto, tiene que ser a través, en este caso, en la discapacidad, mediante clasificaciones. Porque yo puedo saber cuántas personas hay con discapacidad, pero no es lo mismo los distintos tipos de discapacidad, donde cada persona va a tener diferentes necesidades. Entonces, antes de avanzar y hablar de los modelos o paradigmas en la discapacidad, vamos a retomar o integrar algunas cuestiones que en lo cotidiano se ve y que pensemos que pensamos más bien que solamente la persona con discapacidad, por ejemplo, es aquella que está en una silla de ruedas, es ciega, sorda, o que presenta un retraso mental, cognitivo, o que debe hacer evidente su discapacidad motora. Pero, no obstante, debemos saber y considerar que el abanico de tipos de discapacidades es muy amplio, más de lo que ustedes puedan, creer, más de lo que creen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona con baja visión y secuelas neurológicas y metabólicas, es decir, neurometabólicas, es también considerada una persona con discapacidad, por ejemplo, ya que tiene una deficiencia sensorial, física, que la limita en sus actividades y la restringe en su participación en la sociedad, en la comunidad, ya sea menos, o sea, más o menos, dependiendo individualmente de cada persona. Quiero recalcar con esto también que todos en algún momento de nuestras vidas es muy probable que pasemos, transitemos por una discapacidad temporal. Por ejemplo, una fractura, como habíamos dicho antes, una fractura de muñeca es una discapacidad temporaria. Yo no voy a tener una limitación en mis actividades y me restringe la participación también. Digamos, ahora les hago una pregunta. ¿Esto me transforma en una discapacidad si es temporaria? No.
Por eso, como ya dijimos, la palabra clave es a largo plazo. Entonces, si es temporaria, no me transforma en una persona con discapacidad, porque va a ser por un tiempo hasta que yo me recupere. Ahora bien, si yo tengo una fractura como la de muñeca, antebrazo y por otras razones y complicaciones de la misma, como puede ser una infección asociada a otra patología, ya sea preexistente en el paciente, como es la diabetes, y pierdo la longitud de ese miembro, bueno, ahí sí se va a transformar en una discapacidad, porque nos va a limitar y restringir a largo plazo. Escuchen bien, a largo plazo. Entonces, muchas veces pasamos por momentos de nuestras vidas donde tenemos cierto déficit del funcionamiento, que nos acerca a pensar cómo es poder vivir con eso. Si eso fuera permanente, se comprende, y ahí va de la mano con esto de que es importante. Digamos, va de la mano con esto de que es importante que todos debamos poder acceder y comenzar a pensar de otra manera. Y ustedes, como futuros profesionales de la salud, mucha implicancia en estos aspectos van a tener participando desde un hospital, sanatorio, consultorio, facultad, escuela, etc. Y poder, digamos, y van a tomar una postura de todo esto que estamos hablando en algún momento de su vida. Bien, ahora vamos a continuar avanzando con los ejes temáticos propuestos y a hablar sobre los modelos o paradigmas en la discapacidad. Para ello, es importante tener claro qué es un paradigma. ¿Qué es? Y es una teoría o un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, vamos a dejar algo en claro. Yo, para poder definir algo, necesito un posicionamiento. Necesito que nos pongamos de acuerdo de lo que se está hablando. ¿Se entiende? Porque si no nos ponemos de acuerdo de lo que se está hablando, es muy poco probable que a partir de esto yo pueda decir qué hacer con eso de lo que estoy hablando. A ver, es una mirada de cómo yo miro un fenómeno, tal fenómeno. Esto de los paradigmas es algo que nos atraviesa a todos en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un paradigma de cómo es la vida o qué piensa en relación a la vida y en función de eso se mueve. Es decir, todo el tiempo estamos funcionando en base a paradigmas, en algo que yo pienso que es así y es el modelo para avanzar entonces en el conocimiento o en la acción propiamente dicha. Perfecto. Ahora comenzaremos a desarrollar diferentes paradigmas. Uno de ellos es el modelo mágico religioso presidencia. Como dijimos antes, un paradigma es como miro o me posiciono frente a algo. ¿Cómo van a mirar el proceso de salud
o enfermedad, específicamente, en este caso, la discapacidad. Ahora nos posicionamos todos desde un punto de vista. Si yo creo y pienso que Dios existe y que Dios castiga a las personas por una situación y que a otras los apremia, o que si me manejo bien en la vida o me porto bien, como una manera de decirlo, o que si yo no hago bien las cosas o cometo un pecado, podría ser castigado, esto sería un paradigma religioso. Yo pienso en función de lo que creo, bajo los términos, en este caso, de la religión. Por ejemplo, si yo tengo un hijo con discapacidad motora y auditiva, pienso que Dios me envió a este niño como un castigo divino por algo mal hecho en mi vida o pecado cometido. Quiero dejar entonces bien en claro que no estoy haciendo un juicio de valores si está bien o está mal. Lo que quiero, lo que sí quiero que quede claro es que es cómo yo conceptualizo algo y cómo voy a pensar cuál es la causa, y sabiendo cuál es la causa, cuál es la posible solución a esto. Estas personas con discapacidad, para este paradigma, no tienen un rol social, no tienen nada que aportar y son una carga para la sociedad. En la época donde surgió fuertemente este paradigma, es en la Edad Media, donde era una época atravesada por muchas guerras. Era una época donde era atravesada por muchas guerras y donde la causa de la discapacidad era por un castigo divino, como dijimos antes, o una secuela de guerra también. Hay un contexto histórico y político importante aquí, que son las guerras de expansión territorial, de conquista, que si un ciudadano hombre no iba a la guerra, no era un ser útil y no servían para nada. Entonces, fíjense aquí como lo contextual influye muchísimo cómo me posiciono además. En esta época medieval estaba atravesado fuertemente por características religiosas. Entonces, estas personas con discapacidad no tenían nada que aportar para la sociedad. Y a partir de ello, ¿cuál sería entonces la solución? Y la solución surge a partir de, podríamos decir, de dos submodelos. El eugenésico, presidencia de los niños, o sea, un niño que nace con discapacidad, lo mejor que le podía suceder o que le suceda es que muera. ¿Por qué? Porque no aportaba nada o no aporta nada para la sociedad. Es una carga. Y el otro submodelo es el de la marginación del núcleo social. La persona con discapacidad queda excluida de la sociedad. Sí se lo va a cuidar, proteger. Esto sucedía sobre todo, especialmente, con las personas secuelares de guerra, en la cual se las asistía, se las protegía, pero eran marginadas de la sociedad. Nunca más volvían a participar en ninguna actividad de la sociedad.